Hola, empezamos con los videos que he estado preparando estos días para no atrasarnos en el avance de la materia. No se olviden que estamos en pandemia, hay cuarentena nacional y no solo nacional, sino mundial. Así que empezaremos con estos pequeños videos que he preparado. Les voy a tratar de mandar uno cada 2 días mientras dure la pandemia. Bueno, que esta es la mejor forma que he encontrado, que hubiera querido hacer alguna cosa más elaborada, pero soy nuevo en estas lides de ser youtuber. Bueno, vamos a hacer hoy día capacitancia y materiales dieléctricos, una parte. La segunda parte la vamos a ver el domingo, o las voy a mandar el domingo. Y esta es parte del curso de Física 2, paralelo de la UMSA. Oh, perdón. Ya. Entonces, hoy día vamos a analizar primeramente las capacitancias, que está a mi derecha. Luego vamos a ver en un curso posterior o en una materia posterior las resistencias, que está a mi izquierda, y las inductancias, que están en el centro. Lo divertido de las capacitancias es de que es un elemento que está compuesto por dos láminas o dos cuerpos que almacenan energía en forma de potencial. ¿Ya? Entonces, fíjense en este gráfico que está a mi derecha o a su derecha. Tengo entonces dos cuerpos los que hay carga positiva en uno y carga negativa en el otro. Entonces el campo eléctrico va de la carga positiva a la carga negativa. Ok, entonces si consideramos dos conductores que tienen una diferencia de potencial P entre ellos, y que tienen cargas iguales y opuestas, una combinación de este tipo se denomina capacitor. O sea, esto es un capacitor, el cual es un dispositivo que permite almacenar cargas eléctricas en él. La capacitancia C, o sea, denomina C, de un capacitor, se define como la razón entre la magnitud de la carga en cualquiera de los conductores y la magnitud de la diferencia de potencial entre ellos. Entonces la capacitancia se define como la carga sobre la diferencia de potencial. ¿Ya? Una cosa que tenemos que tener importancia, de vital importancia. La cantidad de carga de un capacitor es linealmente proporcional a la diferencia de potencial entre los conductores. Significa que la carga es proporcional a la diferencia de voltaje, de diferencia de potencial. ¿Ya? Entonces, para que esta relación sea de igualdad, hay que meter una constante. En este caso sería la constante C, que ya hemos visto la capacitancia, para que esta ecuación sea lineal. Ok, vamos. Sus unidades. En el Sistema Internacional de Unidades, a la capacitancia se la llama faradio o Faraday. Y como ustedes se darán cuenta, es la carga, coulombs, dividido entre la diferencia de potencial, volts. A la carga sobre volts se le llama faradio. Entonces, un faradio es una capacitancia muy grande. Estamos hablando de, no sé un ejemplo ahorita, pero estamos hablando de algo muy grande, muy grande. Entonces, una capacitancia normal, esas que ven como lentejas, son del orden de los microfaradios. Incluso hay más chiquititos que están en el orden de los picofaradios. Eso lo van a ver seguramente en un curso en el laboratorio. Pero hay también grandes que son como del tamaño de un turril. Esos ya tienen unos cuantos faradios. Incluso el capacitor más grande que existe es la Tierra misma. Entonces hay una diferencia de potencial entre la atmósfera superior y la Tierra. Entonces ahí se acumula campo eléctrico. ¿Ya? Entonces, fíjense por favor este dibujo. Este es uno de los capacitores más básicos que hay. Y está compuesto por dos láminas o placas de paralelas que están separadas a una distancia d.
Este tenemos en laboratorio de física y seguramente lo van a ver y lo van a usar cuando hagan laboratorio. Entonces hay que cargarlo con una fuente o una batería y ver con este instrumento cómo se descarga. ¿Ya? Básicamente un capacitor lo que hace es, como una vez más lo dije, lo voy a repetir, es almacenar energía en forma de potencial. Entonces, este es el gráfico superior es una representación del de abajo. Entonces tenemos dos placas separadas a una distancia de. Entonces, viéndolo lateralmente, vemos de que las dos placas, en una almacena cargas eléctricas positivas y en la otra negativas. Y el campo eléctrico está de los positivos a los negativos. Noten ustedes que aquí en los bordes hay un efecto de borde. Eso se estudia, pero no está para este curso. ¿Ya? Eso lo vamos a ver en un curso superior de electromagnetismo. Entonces, esto ya lo hemos analizado. Por lo menos en la parte superior, que es una placa donde hay cargas. Eso incluso hicimos algún ejemplo con un ejemplo con la teorema de Gauss. Entonces, otra vez vamos al teorema de Gauss, donde dice que el campo eléctrico vector por, o no, no es por, perdón, es eh, campo eléctrico producto escalar de la diferencial de superficie, que es igual a la carga que contiene sobre epsilon sub 0, donde epsilon sub 0 ustedes ya saben que es la permisividad del espacio vacío. Entonces, como tenemos una superficie y su geometría es sencilla, vemos que el campo eléctrico es constante, entonces hay dos diferenciales de dx y dy. Entonces, imagínense como si fuera un cuadradito muy pequeño cuyas diferenciales son dx y dy, o sea, sus dimensiones, tan pequeño como ustedes quieran. Entonces la integral tiene que ir en un caso de x y en la otra de y. Entonces, al integrar esto vemos de que el campo eléctrico es por la dimensión x por la dimensión y. Pero esto ya sabemos que es el área. Entonces, esto es igual a la carga sobre. Entonces el campo eléctrico, esto ya lo hemos resuelto, como les recalco, es la carga Q sobre el área sobre epsilon sub 0. Ahora, vamos por otro lado. La diferencia de potencial la hemos definido como el campo eléctrico por la distancia que lo separa en un punto a otro. ¿Ya? No se olviden, es diferencia de potencial. Entonces, desarrollando esto, sustituimos el campo eléctrico que hemos hallado en la ecuación que estoy marcando con el mouse y tenemos de que es la carga sobre el área por epsilon sub 0 por d. Entonces, como habíamos definido atrás, la carga es igual al voltaje sobre la capacitancia. Entonces, si mandamos a dividir la diferencia de potencia o el voltaje, la capacitancia va a ser la carga sobre el voltaje. Y eso es lo que tenemos aquí. Este voltaje va a dividir, A por epsilon sub 0 va a multiplicar y D va a dividir. Y tenemos esto. Entonces, la capacitancia de este sistema de placas paralelas tiene que ver con el área, la permisividad, perdón, aquí me falta el sub 0, dividido entre la distancia que lo separa. Ok, entonces noten ustedes de que es bastante sencillo. Ahora, vamos al ejemplo de un capacitor cilíndrico. Que existe. Esto en laboratorio lo van a ver. Entonces tenemos un sistema cilíndrico donde tenemos una placa cilíndrica que envuelve otra interna. En la carga interna están las cargas positivas y en la carga externa, en la carga externa están las cargas negativas. Entonces, existe un campo eléctrico entre la superficie interna y la externa. ¿Ya? Llamaremos entonces a la superficie interna A y a la superficie externa B, B minúscula. ¿Ya? Entonces, vamos a tomar un radio cualquiera de que va desde el origen hasta
algún punto de estos. Solucionamos de la misma forma por Gauss. Entonces tenemos que el campo eléctrico por la diferencia, no es por, es producto escalar de la diferencial de superficie es igual a la carga por epsilon sub 0. Nuevamente, esto ya lo hemos hecho. Entonces, integramos y vemos de que como estos dos son paralelos, el campo eléctrico es constante, pero la diferencial de superficie va a ser, lo vamos a imaginar como si fuera un anillo que tiene un ancho muy delgadito de L. O sea, eso deberíamos dividirlo en como si fuera una moneda sobre otra moneda o sobre otra moneda. Entonces tendríamos el perímetro del anillo por el ancho de la moneda. Esta parte me lo dices. Entonces 2πr es el perímetro, L es la longitud y dl es el pedacito que tenemos. Entonces, que es igual a Q sobre sub 0. Resolvemos y vemos de que E es igual a Q 2pi r L por epsilon sub 0. Ok. Ya tenemos entonces el campo eléctrico dentro de las dos superficies. Ahora vámonos a la diferencia de potencial. Como lo habíamos definido, la diferencia de potencial es la sumatoria de todos estos campitos que va desde A hasta B. Y vemos de que es el campo eléctrico por diferencial de R. O sea, este anillo interno, este que está marcado con negro. Entonces imagínense que va desde el rojo hasta el azul, en forma decreciente. Entonces sustituimos, el campo eléctrico va a ser Q 2pi sobre R, L, epsilon sub 0 por dr. ¿Desde dónde a dónde va? De A a B, o sea, desde la cara roja hasta la cara azul. Entonces la diferencia de potencial va a ser, esta integral sencillita me da el logaritmo neperiano de B sobre A, o sea, el límite superior sobre el límite inferior. Nuevamente, vamos a la definición. La carga sobre la diferencia de potencial se llama capacitancia. Entonces, si la diferencia de potencial baja, 2pi L es sub 0 sube a multiplicar y logaritmo de B sobre A baja a dividir. Y tenemos esta relación. Que la capacitancia, lo habíamos puesto aquí, carga sobre delta B o diferencia de potencial es igual a esta expresión. Vamos a hacer algunos ejercicios más adelante con ella. Bueno, deberíamos hacer para cargas esféricas. Una carga esférica dentro de, o sea, una cáscara esférica dentro de otra cáscara esférica. Y eso lo vamos a dejar para una clase presencial. Seguramente la primera que tengamos después, como para un repaso general. Continuando. Entonces, vamos a ver ahora combinación de capacitores. Yo estoy seguro de que la mayor parte de ustedes ha jugado con resistencias en colegio. ¿Eso? Entonces, cuando tengo 2, 3, 4 resistencias que están puestas una al lado de la otra, la resistencia total se suma. Y cuando tengo resistencias en paralelo, como este caso, imagínense que en vez de capacitores tengo resistencias, la sumatoria total va a ser las inversas de cada una de ellas. Pero cuando tengo capacitores es al revés, las reglas se cumplen al revés. Entonces, capacitancia 1, capacitancia 2 y capacitancia 3, que están unidas a una diferencia de potencial o estos dos puntos A y B, me indican de que están unidos a una batería o una fuente. Entonces lo que hace es de que se cargue una de las placas y la otra adquiera cargas negativas, en los tres casos. Entonces la carga total o carga sub E va a ser, o carga equivalente, va a ser la sumatoria de estas tres. De esta forma, la carga total va a ser la carga 1, la carga 2, la carga 3 y la si tuviéramos la carga n sub 0. Ok, entonces esto lo vamos a ver en un ejercicio posterior. Ahora, cuando tengo capacitores en serie, las cosas cambian. En este caso, A y B están conectados a una batería o fuente y, noten ustedes, la corriente va en este sentido, por decirles, y se va cargando y va pasando campo eléctrico al siguiente. Pasa por aquí y otra vez se va cargando los positivos
y los negativos van cargando a la otra placa y así sucesivamente. Entonces la carga equivalente de este sistema es de esta forma. 1 sobre la carga total es igual a 1 sobre la carga 1, 1 sobre la carga 2, 1 sobre la carga 3 y si hubiera 1 sobre la carga n. Ya, vamos a hacer entonces ejercicios posteriormente. Ok, ustedes dirán si les ha gustado esto, se los voy a mandar ahora y voy a preparar los ejercicios. Yo creo que se los mando el domingo y voy a tratar de hacer lo más rápido posible para ver la parte de materiales, o sea, de dieléctricos entre los capacitores y van a ver que es bien interesante. Los subo a YouTube y espero comentarios suyos. No se olviden de que si somos gente universitaria y somos educados, así que si hay haters, los paso de costado. Gracias y hasta una nueva oportunidad.